Bien, vamos a continuar con la clase. Vamos a continuar con la clase. Ahora, un momentito. Ahora el problema nos habla de un auto que pasa por un punto con una rapidez de 60 metros por segundo. ¿Ven? Vean aquí. Un momentito. Mire lo que me dice. Primero, vamos a ubicarnos. Necesitamos nuestra pista y un auto. ¿Sí? Ahí está mi amigo, medio loquillo manejando su carro. Más pequeñito. Ahí está. ¿Sí? Mira, ese auto dice que por dato del problema nos están diciendo un auto pasa por un punto con una rapidez de 60 metros por segundo. Es decir, justo por esa posición que voy a llamar la posición A, va a pasar con una velocidad, ¿sí?, de 60 metros por segundo. Vamos a ser más específicos. La velocidad en la posición A es de 60 metros por segundo. ¿Bien? Mire, y me dice lo siguiente. Si la velocidad disminuye a razón de 4 metros por segundo cada segundo, présteme atención. Aquí, mira lo que dice. 4 metros por segundo cada segundo. Es así. Mire, 4 metros por segundo cada un segundo. Eso es una forma práctica de indicarte aceleración. 4 metros por segundo es 4 metros por segundo al cuadrado. ¿Bien? Eso que sombreado de amarillo, voy a borrarlo, mejor así. Eso significa aceleración. Entonces, la aceleración que va a experimentar es de 4 metros por segundo al cuadrado. Una aceleración de 4 metros por segundo al cuadrado. Seguimos leyendo. Determine después de qué tiempo se detiene. O sea, el tiempo. Va a haber un tiempo que yo necesito conocer. Ese tiempo es mi incógnita. ¿Sí? Después de qué tiempo se detiene. Es decir, alto. Si aquí tengo velocidad y se detiene, profe, eso quiere decir que el movimiento no es acelerado, sino al contrario, el movimiento es desacelerado. ¿Ven? Mire, el vector aceleración indica que la velocidad ya no va a aumentar, sino como me mencionan que se detiene, él va a pasar por esta posición, sigue, disminuye su velocidad y en algún momento se va a detener. ¿Sí? Pero aquí ahí está. ¿Sí? Avanzó y es en esta posición que el carrito se detiene. Esa posición donde se detiene voy a considerar que es la posición B. ¿Bien? Posición B. Y si se detiene en la posición B, ¿cuánto vale su velocidad, señores? ¿Alguien me puede decir? 0 metros por segundo. 0, ¿no? Metros por segundo. ¿Por qué? Se detiene. Ahí está. Me dicen esto. Si se detiene es eso. Entonces, seguimos con el mismo modelo matemático, me parece. Sí. Quiero tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Según
el MRV, diremos velocidad final es igual a velocidad inicial, ahora sería menos, ¿sí? Sería menos. ¿Por qué menos, profesor? Porque el movimiento es retardado, ¿sí? La aceleración por el tiempo empleado en ir de A hasta B, ¿sí? Menos porque dice que se detiene a disminuye. Vea el vector velocidad, son contrarios, ¿no? De aquí despejamos. ¿Qué es lo que quiero? El tiempo transcurrido en ir desde A hasta B. Todo él pasa al primer miembro con signo positivo. Él viene a restar y A que estaría por acá pasa a dividir. Sería, mire, velocidad en A menos velocidad en B sobre la aceleración. Reemplazamos. La velocidad en A, 60. Como todo está en el sistema internacional, reemplazo sus valores numéricos. Al final pongo la unidad de medida. Velocidad en B, 0. La aceleración, 4. ¿Qué unidad? En segundos. Por lo tanto, ya tengo respuesta, ¿sí o no? Ese tiempo empleado en ir desde la posición A hasta la posición B será 60 menos 0 es 60. Entre 4, 15. ¿15 qué? 15 segundos. Ese es el tiempo que tardo. ¿Ven? ¿Preguntas? Muy bien. Sigamos. Mira, un auto con MRV recorre 50 metros en 4 segundos. Si en dicho tramo cuadruplicó su rapidez, o sea, el módulo de su velocidad, calcular el módulo de su velocidad al terminar dicho tramo. ¿Sí? Esquema. ¿Qué necesito? El camino. ¿Qué más? Necesito un auto. Ahí está. Más chiquito. Ahí está. ¿Sí? Ahí está mi auto. Dice, un auto con movimiento rectilíneo uniformemente variado recorre 50 metros en 4 segundos. Es decir, este carrito que inicialmente está ahí va a avanzar y se va a posicionar aquí. ¿Sí? Va a cambiar de posición. Va a estar en una primera posición y luego va a esta posición. ¿Sí? Es decir, de la posición A inicial, ahora está en la posición B. Pero nos dice que recorre una distancia igual a 50 metros. Ah, muy bien. Es decir, que esa distancia es de 50 metros, ¿no? Por aquí también, ¿no? Ahí tienes la distancia. ¿En cuánto tiempo? En un tiempo igual a 4 segundos. ¿Qué más me dicen? Punto seguido. Si en dicho tramo se cuadruplicó su rapidez. Ah, muy bien. Rapidez, velocidad. Voy a suponer que en esta posición tiene una velocidad. ¿Sí? Velocidad en A es V. ¿Sí? Y la velocidad en la posición B, cuando llega a esta posición, se cuadruplicó. La velocidad en la posición B es de 4 veces V. Se cuadruplicó. Pregunta, ¿qué pasa con la aceleración? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. ¿Sí? Veamos, dice, calcular el módulo de su velocidad al terminar el recorrido. Es decir, yo necesito calcular esa velocidad. Bien.
¿Cuál de los 4 modelos matemáticos que tenemos se ajustan a los datos? Tengo velocidades, tengo tiempo y tengo distancia. Mire usted, voy a escribir ese modelo. La distancia recorrida entre A y B va a ser igual a algo, a la velocidad final más la velocidad inicial sobre 2, todo multiplicado por el tiempo empleado en ir desde A hasta B. Él es el tiempo, ¿no? ¿Se dieron cuenta? Hay otro modelo matemático, ¿sí? Primero vamos a reemplazar datos. A ver, ¿qué obtenemos? Voy a reemplazar datos. ¿Cuánto recorre? Todo está en el sistema internacional. El tiempo y la distancia. Comenzamos. 50 es igual ¿a quién? A 4b. La velocidad en la posición B es 4b. La velocidad en la posición A es B. Reemplazamos. Más B sobre 2, todo multiplicado por el tiempo. El tiempo es 4 segundos. 4. Y comenzamos. Miren, mitad, mitad. Aquí es 2. ¿Sí? Mitad, 1. Mitad, 25. De aquí, yo voy a afirmar que 5 veces B, vea usted, B más 4B más B son 5 veces B. 5 veces B es igual a 25. Es igual a 25. ¿Qué implica esto? Esto implica que B es 5, pero B es velocidad, metros por segundo. Por lo tanto, vean, aquí, si B vale 5 metros por segundo y la velocidad al terminar el recorrido de 50 metros aquí es de 4B y B es 5, podemos decir ya rápidamente que esa velocidad al final del recorrido, la velocidad en la posición B es de 4 por 5. ¿Cuánto? 20 metros por segundo. ¿Vio? Y así nosotros ya calculamos dicha velocidad. ¿Preguntas, jovencitos? ¿Todo claro? ¿Sí? Pasamos al siguiente problemita. Mire, un ciclista ingresa a un puente recto con una rapidez de 4 metros por segundo. 6 segundos después abandona el puente con una rapidez de 28 metros por segundo. Determine la longitud del puente. Vamos a ver. Puente. Mira, acá no se ve, pero mira, lo pongo acá, crece. Ahí está mi puente. Muy grande, ¿no? Vamos a achicarlo. Un poquito más pequeñito. Voy a poner por aquí. Ahí está mi puente. ¿Sí? Voy a considerar que en esta posición inicia el puente. ¿Sí? A ver, vamos a poner al ciclista primero. Y mi ciclista justo lo tengo aquí. Un poquito más chico. ¿No? Ya, voy a considerar que estás aquí. Ingresa al puente. ¿Sí? Y luego, cuando está saliendo del puente, está por aquí. ¿Bien? Ahí está. En ese sentido, voy a considerar un punto aquí. Este punto, la posición de inicio, donde ingresa al puente. ¿Sí? Y vamos a tener este punto, considerarlo la posición B cuando sale del puente. ¿Bien? El ciclista dice que ingresa al puente con una rapidez. Muy bien, aquí está, mira, ve. De 4 metros por segundo. Entonces, me parece que me conviene un poquito
más abajo, para poner aquí el vector velocidad. En este instante, ese ciclista tiene una velocidad de 4 metros por segundo. Luego me dice, 6 segundos después, abandona el puente con una velocidad de 28 metros por segundo. Es decir, transcurre un tiempo igual a 6 segundos. Bien, ¿qué sucede en esos 6 segundos? Ya está abandonando el puente ahora con una velocidad, es decir, la velocidad en esa posición B ahora es de 28 metros por segundo. ¿Qué me piden? Determina la longitud del puente. Yo voy a considerar la longitud efectiva del puente es todo esto, ¿sí? Y la longitud efectiva del puente, ya que me dice que ingresa y sale, esa será la distancia recorrida por el ciclista. ¿Bien? Como su velocidad aumenta, yo debo considerar que esto es un movimiento acelerado. Listo, ya tenemos nuestro esquema del problema. Vamos a trabajar, vamos a ver, aquí vamos a poner. ¿Qué necesito? La distancia. Ya hay respuesta, ¿no? Miren, quiero distancia. Tengo velocidad inicial, velocidad final y tiempo. El mismo modelo. La distancia recorrida desde A hasta B sería igual a la velocidad final más la velocidad inicial sobre 2. Todo multiplicado por el tiempo empleado en ir desde A hasta B, ¿no? Este modelo vamos a utilizar. Bien, reemplazamos la distancia recorrida desde A hasta B. Es igual. Velocidad en B, 28. Sin unidades, porque como todo está en el sistema internacional, ya sabemos las unidades, ¿no? Más la velocidad en A, 4. Todo dividido entre 2 por el tiempo, 6. Esto me va a dar en metros, porque las distancias se miden en metros, ¿no? Entonces aquí tendríamos operando esa distancia que hay entre A y B sería 28 más 4 es 32 sobre 2, todo por 6. 32 entre 2, eso es 16 por 6. Ya tenemos respuesta, pues. Por lo tanto, esa distancia recorrida desde A hasta B es la distancia o longitud del puente. 16 por 6. Eso me da 96. ¿Qué cosa? Metros. Y ahí tenemos ya la distancia recorrida por el ciclista al cruzar dicho puente. Bien, ¿preguntas, jovencitos? Muy bien, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Ya un poquito que cambiamos el level del problema y me dice, determina luego de cuántos segundos este auto equidistará de los semáforos. Sí, en ese instante su rapidez es de 70 metros por segundo. Primero, una posición inicial A. ¿Sí? Vamos a llamar a esta posición A. Luego, el auto, vamos a llamar
Profe, su micro. Usar su micro. Luego de qué tiempo nos decía, ¿no? Sí, lo que pasa es que cuando ingresan y salen me bloquean los controles del OpenBoa y tengo que esperar y perder tiempo. Miren aquí, ¿ya? Por eso que generalmente no permito ingresar ya para evitar que pase eso. ¿Cuánto tiempo hemos perdido? Un problema. Bien, mire, determine luego de cuántos segundos el auto equidistará de los semáforos si en ese instante su rapidez su rapidez será de 70 metros por segundo. Aquí es 30. Cuando esté equidistando, profe, ¿dónde estábamos? Estábamos por acá. ¿Sí? Aquí está mi auto. Claro, está muy grande. Vamos a ponerlo del mismo tamaño. Ya, un poquito más. Poquito, ya listo. Casi. ¿Estás ahí? El auto va a avanzar. ¿Sí o no? Y justo llega un momento en que va a equidistar. En ese instante, está en esta posición. A esta posición le voy a llamar la posición B. Bien, equidistar, es decir, va a estar a la misma distancia de los semáforos. Bien, mire usted. O sea, aquí va a haber una distancia D y aquí va a haber una distancia D. Pero, el pero viene por acá. En ese instante, este auto va a tener una velocidad, es decir, la velocidad en B será de 70 metros por segundo. ¿Qué me están preguntando? ¿Qué me están preguntando? Determine luego de cuántos segundos el auto equidistará de los semáforos. El tiempo. ¿Sí? Necesito saber el tiempo que empleó dicho auto en ir desde A hasta B. ¿Vio? Este es el tiempo que yo necesito conocer. Ahora, del gráfico, pues, ¿no? Podemos conocer muchas cosas. ¿Qué cosas, profesor? Vea, conozco velocidad inicial. En la posición B conozco su velocidad final. Desde aquí hasta aquí, ¿cuánto recorrió? Recorrió 100, vea, 100 más 800 menos D. O sea, yo puedo conocer D desde A hasta B. Cientos. ¿Sí? ¿Se conoce o no se conoce? ¿Qué me 400. dice? ¿Cuánto es D? 400. 200, porque equidista de los semáforos. Y por dato del problema, me están diciendo que la distancia que hay entre los semáforos es de 800 metros. Aquí hay 400 metros y por aquí habrá también 400 metros. Ya casi terminamos el problema. ¿Sabes por qué? Porque ahora la distancia que hay desde A hasta esta posición B, ¿sí? Esa distancia ya es conocida. ¿Cuánto tenemos aquí? Entre A y B, desde aquí hasta aquí. ¿Cuánto recorrió el auto? 800, 500. perdón, 100 más 400. Esa distancia ahora es 500 metros. ¿Se dan cuenta cuán importante es el esquema del problema? Porque gracias a este esquema yo ya puedo conocer tiempo. Mira, vamos a seguir utilizando este modelo. La distancia comprendida entre A y B es igual a la velocidad final en B más la velocidad inicial en A sobre 2, todo multiplicado por el tiempo empleado en ir desde A hasta B. Y es justamente lo que me están pidiendo calcular. Es decir, el tiempo que yo necesito conocer desde A hasta B será 2 pasa a multiplicar y todo él a dividir. Aquí vamos a tener 2 veces la distancia
recorrida desde A hasta B sobre la velocidad en B más la velocidad en A. Simplemente hemos hecho un despeje. ¿Vio? Ahora lo que hacemos es reemplazar. Como todas las medidas, tanto de longitud, velocidad, están en el sistema internacional, y aquí la velocidad de 30 a 70 aumentó, obviamente es un MRV, reemplazamos los datos. 2 por la distancia que hay desde A hasta B, 500 metros. La suma de velocidades, 30 más 70. Listo. Aquí tendríamos igual sobre, ¿qué tenemos? Tendríamos 1000 sobre 100. Y salió, ¿por qué? 100 con 2 ceros arriba se cancelan. Por lo tanto, decimos ahora que esa distancia, perdón, que ese tiempo empleado del móvil en equidistar de los postes es de 10 segundos. O sea, le va a tomar 10 segundos en estar en esa posición que me indica el problema. ¿Vio? Ahí tenemos un ejercicio del famoso MRV. Vamos a ver qué sigue. Vea usted. Determine la distancia que recorre un móvil con MRV si parte con una rapidez de 8 metros por segundo, logrando quintuplicar esta rapidez en 10 segundos. A ver, esquema del problema. Mi pista, ¿sí? Un auto, ahí está. ¿Sí? Ahí está mi pista. Muy grande el carro, más chiquito. Ahí está. Ahí tenemos al auto. ¿Sí? Ese auto está en una posición inicial. Vamos a considerar esta la posición inicial A. Bien, ¿qué me dice? Determine la distancia que recorre un móvil con MRV. Si parte con una rapidez de A y A, esta velocidad con la que inicia su movimiento es una velocidad en la posición A de 8 metros por segundo. Bien, ¿qué más sigue? Seguimos. Logrando quintuplicar esta rapidez en 10 segundos. O sea que en un tiempo igual a 10 segundos, esa velocidad se va a quintuplicar. Es decir, este carrito que estaba aquí, ¿sí? Comienza a moverse y avanza. Llega aquí y justo cuando pasa por una posición a la que voy a llamar B, ¿sí? En esta posición B, ¿qué pasó con su velocidad? Llegando a quintuplicar su velocidad. Es decir, la velocidad en B es 5 veces la velocidad en A, pero la velocidad en A es 8. Es decir, aquí tendrá una velocidad de 5 por 8, 40 metros por segundo. Ya tengo mi esquema. ¿Qué tipo de movimiento es campeón? ¿Acelerado o desacelerado? Acelerado. La velocidad aumentó. Es un movimiento acelerado. La distancia. Necesito saber, perdón, la reglita. ¿Qué distancia hay entre la posición A, ¿sí? Y la posición B? Esa distancia es la que quiero calcular. ¿Qué fórmula utilizarías? Mira, un spoiler. Aquí. ¿Ves? Tengo velocidad inicial, tengo velocidad final, tengo el tiempo. ¿Puedo calcular la distancia? Sí, de forma rápida y directa. Entonces, vamos a utilizar ese modelo matemático. ¿Sí? Vamos a ver.
la distancia recorrida es igual a la velocidad final, velocidad en B, más velocidad inicial, velocidad en la posición A, sobre 2. Todo multiplicado por el tiempo que tardó en ir desde A hasta B. Todo es dato. Todo está en el sistema internacional. Las velocidades y la distancia y el tiempo. Velocidad en B, 40. Velocidad en A, 8. Tiempo, 10. ¿Está bien? No va acá el tiempo, campeón. Hay quien iba sobre 2. ¿Sí? Todo multiplicado por el tiempo. Ahora sí. ¿En qué unidades me debe salir la distancia? En metros. A ver, rápidamente. 48 entre 2, eso es 24 por 10. Ya tenemos respuesta. La distancia que recorrió ese móvil es de 240 metros. Ahí lo tenemos. ¿Sí? Ahí está. Y ya tenemos respuesta para este último problema. Bien, señores, ¿preguntas? Muy bien. Para ahorrarnos megas, voy a finalizar la grabación.